Bueno, yo le preguntaría de aquel 19 y 20 de diciembre al equipo de la cátedra donde usted estaba en aquel entonces, ¿qué les llamó la atención de lo que estaba sucediendo el 19 y 20 de diciembre para que quisieran insertarse en el movimiento, salieran a la calle e intentaran analizar lo que sucedía? Primero, la enorme incomprensión de los diarios y de los intelectuales progresistas y de izquierda del fenómeno que estaba aconteciendo. No se comprendía la consigna, qué quiere decir esto, que se vayan todos. Este, Ni se valoraba, se miraba con mucho prejuicio lo que acontecía porque se decían cosas como es la clase media porque le tocaban el bolsillo, con un presupuesto que compartía tanto el peronismo como la izquierda, que si una cosa no nace del movimiento obrero no puede ser interesante, ¿no? Este, y ahí se estaba generando no se estaba inventando allí, sino que ahí era, me parece que la idea de acontecimiento político, la noción de acontecimiento deleuziana estaba ahí en acto, ¿no? Y lo que estaba sucediendo era muy interesante. Primero, había una mezcla de clases sociales, porque empezó a surgir la cosa en los barrios. Y habrás visto que si bien Buenos Aires tiene algunos barrios muy de clase alta y unos muy de clase baja, hay una extensa clase media, pero que también podés tener al médico del barrio con el almacenero o alguien que tiene un pequeño negocio y que todos estaban empobreciéndose a velocidad. Y esa interacción entre gente muy disímil, que la gente, ¿de dónde sabían estar en una asamblea? ¿Qué es una asamblea? Sabe un estudiante universitario o un obrero de una fábrica. Pero ahí eran señoras de barrio y había un afán por cabildear, había un afán porque todo fuera horizontal, que no hubiera jerarquías, que no hubiera delegados. Era un movimiento de mucha potencia de invención y eso nos impactó mucho, pero el motor fue una incomodidad conceptual y política, Ya. que era, dicen, las cosas que dicen los intelectuales y los diarios no es lo que está pasando. Vayamos a ver qué es esto. Y nos encontramos con algo que si bien fue efímero en términos de institucionalidad, fue de una enorme potencia colectiva, ¿no? Y yo creo que la gente que participó de las asambleas y participó un tiempo largo, no es la misma, ¿no? Hay un antes y un después de esa experiencia. Que luego, por supuesto, no tuvo una canalización política interesante, pero eso no quiere decir que no haya tenido, bueno, interesante desde mi punto de vista, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya sido espléndido lo que aconteció. A nivel no tanto de lo político, sino a nivel de relaciones personales, de vínculos, ¿qué se podía observar en una asamblea de este tipo? Bueno, por empezar, que todos hablaban con todos. Aquí podés vivir en un edificio de departamentos 20 años y no saber quién vive al lado. Todos hablaban con todos, organizaban actividades conjuntas, había una natural solidaridad frente a los que estaban pasando peor momento, se armaba el comedor y todos llevaban cositas para cocinar. Este, Incluso en las asambleas de los barrios más pudientes
se organizaban merenderos para los chicos de los cartoneros y se les enseñaba, se les ayudaba con los deberes. No te definía tu clase social o el color de la tez o la ropa cara o pobre que llevaras, ¿no? Eso era muy interesante. En el libro Asambleas Barriales y Fábricas Recuperadas, ustedes mencionan que Buenos Aires estaba al borde del abismo, ¿no? Sí. Y pareciera que en ese estar al borde del abismo se cancelaron las diferencias por un momento entre clase media, entre pobres. Sí, sí. Fue un momento, ¿no? Muy interesante. Creo que también muchas de esas cosas no continuaron porque cuando los partidos de izquierda intentaron cooptar las asambleas, las estallaban, ¿no? La gente no iba. Porque ahí había dos lógicas que se ponían en conflicto. La lógica de la asamblea, que es decidamos entre todos, pensemos entre todos, con la lógica de la vanguardia, que es acá el partido viene a decir lo que hay que hacer, porque es quien tiene la lucidez. Y la gente lo sacaba volando. Entonces, pero al mismo tiempo desgastaban la asamblea. Pero fue muy interesante la experiencia. Muy interesante. En el 19 de diciembre, los cacerolazos, ¿qué emociones se vivían, qué emociones se percibían en el ambiente, en la calle, la gente? Mirá, era porque el 20 ya estaban los muertos de la plaza, pero el 19 una alegría colectiva. Tenemos relatos, por ejemplo, de una mujer que salió a la puerta de su casa en camisón a ver qué pasaba. Cuando quiso acordar estaba en camisón en Plaza de Mayo, había caminado 40 cuadras con la gente. Eran situaciones muy, muy, muy inéditas, sobre todo en un país donde las veces que se ha salido a la calle ha sido con liderazgos carismáticos, fuertes. Esta cosa así que parecía salir de las baldosas era muy particular. Y también había mucha angustia porque no había un peso, los bancos cerrados, había mucha gente que no tenía, había gente que no tenía para comer. Hemos visto antes del 19, unos meses antes, que nosotros estábamos haciendo el mapa de la vulnerabilidad social del barrio de Valvanera, habíamos visto en el Ejército de Salvación, que históricamente ha dado de comer a la gente muy bien vestida, me acuerdo un empresario con sobre todo de pelo de camello, una de las cosas más caras que hay, fundido, y que tenía que ir a comer al Ejército de Salvación. Eso no existió nunca en este país. Estaríamos hablando que no había tanto un proyecto político, sino se trataba de sobrevivir, ¿no? Así es. Muy bien. Y de sobrevivir con otros, no el sálvese quien pueda, ¿no? Eran estrategias de supervivencia, pero que se apostaba a algo para hacer con otros. Desde organizar compras colectivas para ir al mercado central, que es más barato, hasta hacer el mapeo de la gente más necesitada del barrio, el comedor barrial. Ya después empezaron a tomar locales que estaban abandonados, y rápidamente se armaba un centro cultural, una biblioteca junto al comedor. Fue muy interesante. Diego, del colectivo Situaciones, mencionaba en la entrevista que le realicé que él tenía la sensación y el recuerdo, y que no estaba muy seguro si era correcto, si era verdadero, de que como en su casa la televisión se quedó encendida la noche entera porque todo el mundo salió a las calles, él creía que en todas las casas más o menos pudo haber sucedido tal fenómeno. La televisión encendida, hablándole a nadie. ¿Qué papel habrá jugado la televisión, los medios masivos en aquel 19 y 20 de diciembre? Muy poco. No fue como en otras ocasiones donde desde la televisión se convocaba a la gente a la Plaza de Mayo.
o cuando la guerra de Malvinas, ¿no? Que todavía estaban los militares y desde la televisión y algunos locutores muy famosos convocaban a la gente a la plaza para festejar la invasión de Malvinas. Acá fue una cosa que la propia gente se dio el espacio. Y ya te digo, los diarios no entendían nada, la televisión tampoco, ponían el eje en los saqueos que había habido en el Gran Buenos Aires y no en las asambleas. Las asambleas no existieron en la televisión. Pareciera, reflexionando un poco con el tema de investigación que abordo en Oaxaca en el 2006, las entrevistas que realicé, la gente me decía esto mismo, ¿no? Los medios intentaban informar su versión de la realidad, pero nosotros en la calle veíamos que había otra realidad. Y las entrevistas aquí en Buenos Aires reflejan lo mismo, ¿no? Pareciera que la gente en la calle se daba el efecto como de un espejo, ¿no? Me podía visualizar en el otro Sí, perfectamente, ¿no? sí, fue así. Y Bueno, los medios nunca van a informar por ninguna cosa que sea progresista, que sea para transformar, que sea... Los medios son enemigos de todo eso y siempre han dado versiones, desde que en la época en que había actos del 1 de Mayo, suponte los trabajadores, en otras épocas ya no hay, desde decir que había la mitad de personas que asistían en adelante, ¿no? Los medios nunca han sido amigos, porque responden a un modo de construir relatos que conserve lo establecido y por lo tanto que conserve lo injusto. ¿qué le quedaría a los movimientos sociales, a los sujetos en resistencia, para establecer lo instituyente en Bueno, términos? eso, saber que no contamos con los medios, que los medios van a estar del lado de los sectores de poder, salvo algunos medios alternativos, por supuesto. Por eso es muy interesante todo el fenómeno de radios comunitarias, por ejemplo. Acá, creo que lo conversábamos la otra vez, Indymedia jugó un papel maravilloso. El día 20, el 20 o el 19 mismo se toma Bruckmann, que es la primera fábrica recuperada que se toma en esos días, si bien existían otras de antes. Y cuando la policía amagaba desalojar, por Indymedia, los teléfonos celulares, el chat, bueno, todos los medios de comunicación joven, a los 20 minutos tenías 500 personas frente a la fábrica impidiendo que la policía entrara. Y eso pasaba una vez, otra. Estuvo bueno. En este caso, lo que se vivió en Buenos Aires, lo que se pudo haber vivido en Oaxaca con el movimiento del APO, parece que hay una reapropiación del espacio público, que la gente sale a las calles y resignifica un tanto los espacios, las Así plazas. es. Acá se dio bastante de eso, ¿no? Totalmente. Se resignificaron los espacios públicos como que una esquina era un lugar de asamblea, era verano, pero también se resignificó lo público en el sentido de que siempre hemos pensado lo público ligado a lo estatal. Y acá se iban armando, tanto las asambleas como las fábricas armaban un público no estatal, lo común. Y eso fue fantástico. Y me parece que entronca con tradiciones de lucha de siglos y siglos. Porque había cosas muy parecidas con el movimiento de los jóvenes altermundistas de Europa, pero también con luchas campesinas del siglo XII en Europa, o donde son movimientos o con el autonomismo italiano de los 70, o ¿no? O con
muchas historias de los anarquistas de principios del siglo XX. Son movimientos antijerárquicos y de democracia directa. Entonces, tienen ahí una novedad política y me parece que podríamos hablar de esa movida del 2001, Oaxaca no lo conozco más que por los diarios, como parte de un nuevo modo de hacer política que viene después de la caída del muro, ¿no? Los llamados movimientos postsocialistas, que no abandonan los ideales igualitarios, pero que tienen otro modo de construcción política que las revoluciones o intentos revolucionarios de los 60s y 70s. Y esto me parece sumamente interesante porque caído el muro no es que se han acabado las posibilidades de construcción de otro mundo posible, sino que los modos de construirlo corresponden a esta época. Y me parece que en ese sentido, tal vez desde lo de Chiapas y el subcomandante Marcos, los Sin Tierra en Brasil, el movimiento indigenista de Ecuador y Bolivia, en ese marco es donde yo incluiría la movida del 19 y 20 de diciembre y las asambleas y fábricas luego, ¿no? Y hace un momento usted mencionaba el papel de los medios de difusión masiva, la televisión, la prensa escrita, sobre todo en mantenerlo instituido y me parece que en mucho manteniendo el escenario de miedo, ¿no? en la gente. Acá parece que el miedo se lo sacaron de encima y la colectividad dio confianza, sí, ¿no? Algunos decían, recién ahora terminó la dictadura, ¿no? Sí. Bueno, en el libro contamos una anécdota bellísima, que es que un año después, cuando matan a Costiqui Santillán en el puente Avellaneda, una señora va a la asamblea de colegiales por primera vez, es decir, una asamblea que se llevaba un año, ¿no? Y entonces le preguntan por qué vino, cómo llegó, qué sé yo. Y ella dice que estaba mirando la tele y vio que volvían las matanzas, y que le dio mucho miedo. Y entonces bajó y se fue a la asamblea que estaba sesionando ahí. Es decir, que cambia dónde está seguro. Uno piensa que frente al miedo, uno está seguro encerrándose en su casa. Ella en su casa moría de miedo y se fue a la asamblea a la que nunca se había animado a ir, ¿no? Cambia qué es lo público, qué es lo personal, qué es lo privado, dónde está la seguridad, dónde está la inseguridad. Muy interesante esas situaciones, ¿no? Y además en estos tiempos neoliberales, de individualismo, Bueno, de fragmentación, claro. la asamblea pareciera que fue un pretexto para estar juntos, ¿no? Así fue. Incluso asambleas que terminaron en algún momento, quedaron 15 o 20 que se juntan suponte, si la asamblea se reunía los domingos a las 7 de la tarde, duró un año y pico, terminó, y 15 o 20 se reúnen en la misma pizzería desde entonces a juntarse y conversar y comer pizza, ¿no? Entonces también fue un modo de resistir el aislamiento, que es una estrategia biopolítica de dominio, ¿no? Y finalmente yo le preguntaría, del 19 y 20 de diciembre y los meses posteriores de lucha y resistencia, ¿cuál sería el momento que más recuerda, bueno o malo, de aquellos tiempos? Digamos que desde el 19 y 20 duraron más o menos hasta el 2003 muchas, con mucha actividad. Y hubo momentos no tendría uno en particular, pero bueno, el 19 y 20 en sí mismos, ¿no? Pero también ahí ya, eso fue en diciembre, en febrero, había manifestaciones contra la Corte Suprema para que cambiaran la Corte Suprema. Eso fue muy impactante porque vos imaginás
que una cosa sofisticada políticamente, como la idea de que hay que poner una Corte Suprema nueva de Justicia, es algo que comprenden los sectores medios, educados, y la gente que iba venía de los barrios del conurbano con los niños, con las señoras, con los chicos, las abuelas. Era muy fuerte y al mismo tiempo, en el mismo lugar físico, estaba una señora re aristocrática de la zona más bacana de San Isidro, que el marido era abogado, qué sé yo, o ella era abogada, ¿entendés? Los de la Corte Suprema fueron cosas buenísimas también. Y bueno, hay otra escena que tengo muy grabada, que fue cuando estábamos en el centro de la cooperación, que es un lugar de la gente del movimiento cooperativo histórico, ¿no? En una mesa redonda sobre las primeras fábricas recuperadas. Yo estaba en el público y ahí llegaron dos compañeros corriendo avisando que se acababa de tomar el Bauen, que es un hotel. ¿Habrás ido a tomar cafecito al Bauen? Ah, tienes que ir, después cuando termine de grabar te digo dónde. Es un hotel que era un hotel de lujo recuperado por sus trabajadores, y acababan de tomar el Bauen y fue una ovación. Eso lo recuerdo con un cariño muy especial también. El Bauen son unos heroicos porque de todas las fábricas recuperadas, ese edificio cuesta millones y millones y millones. Es un hotel de 15 pisos en pleno centro de Buenos Aires, Callao y Corrientes. Y entonces están todo el tiempo tratando de sacárselos. Pero bueno, es muy valiente lo que hace la gente del Bauen. Ahí presentamos Política y Subjetividad y vinieron, fue muy lindo. Ese fue otro momento de mucha alegría política, porque vinieron obreros y obreras de las fábricas recuperadas a la presentación de nuestro libro y se pusieron a hablar y a contar su experiencia. Eso fue muy bello, muy bello. Muchos momentos. En relación a esto, como una pregunta extra, se me ocurre preguntarle qué hace una psicología como la que ustedes defienden, qué hace en este tipo de escenarios, en esos momentos donde la gente sale a las calles, qué se puede hacer. Bueno, no como especialista, no como profesional. La asamblea, yo soy la titular de grupos en la Facultad de Psicología. La asamblea es un dispositivo grupal, sin embargo nadie nos vino a consultar cómo hacerla. Afortunadamente, ¿no? Ellos inventaban su propio dispositivo. Primero uno participa como ciudadano, como ciudadana. Por otro lado, nos parecía interesante investigar una revuelta mientras está aconteciendo y no recopilando relatos de archivo. Fue una gran conmoción en la facultad que nos largáramos a investigar eso. No creas que a todo el mundo le pareció bien. Y por otra parte, yo creo que una investigación que indague las relaciones entre la producción de subjetividad y la política habla de otra psicología, ¿no? De una psicología que no psicologiza. La cultura psi es parte de las estrategias biopolíticas de dominio, porque supone que si vos tenés problemas, son problemas personales, porque tenés fragilidades psíquicas inconscientes y tenés que verlo con un psicólogo. Y acá había una dimensión colectiva de fragilización y de exclusión, de expulsión social de grandes sectores de la población por aplicar las recetas neoliberales, etcétera, etcétera. Y en realidad lo que veíamos era que si en nuestros consultorios teníamos gente cada vez más angustiada y aterrada porque no sabía con qué iba a comer al día siguiente, o si su negocio o su empresa iban a poder seguir funcionando, nosotros veíamos en las asambleas
Y en la fábrica gente con una alegría y un entusiasmo, porque estaban construyendo su propia cosa, que parecíamos como locos que íbamos a los congresos de psicología a hablar de la alegría colectiva. Pero es que es eso, ¿no? Uno solo se puede potenciar y alegrar con otros. Por eso el capitalismo es una fábrica de soledades. No es ninguna estupidez eso. Son estrategias para que garantizan la reproducción del capitalismo. No, digo, así como la plusvalía garantiza su reproducción en el plano económico, para que la gente acepte semejante nivel de injusticia, de distribución de los bienes materiales, simbólicos, eróticos, tiene que suponer que la realidad es esa y no puede haber otra. Y acá muchos mundos eran posibles, ¿no? No es que había que cambiar este mundo por otro, sino que muchos mundos eran posibles. Porque lo que tuvo de maravilloso ese movimiento fue que planteaba la diversidad. Diversidad cultural, diversidad política. Construir en la riqueza de la diversidad, no tolerar al diferente, que es una gañapichanga, ¿no? Entonces tuvo momentos de radicalidad muy interesantes todo eso. Y me parece que a la hora de pensar en la psicología, hay que pensar esta dimensión colectiva de la subjetividad y no meramente suponer que uno construye su identidad solo en el marco de las identificaciones familiares, que esa es una psicología de derecha. Tal cual. Y una psicología también que no solo intentaba señalar el pasado, digamos, del sujeto, sino también el futuro, ¿no? Claro, y lo que veías ahí en el 2001, que la gente estaba enferma de futuro, porque no podía, alguien que no puede proyectar su vida, no tiene cómo armar eje en el sí mismo. Si vos no sabés si vas a poder vivir de tu profesión. Nosotros hemos hecho investigaciones con jóvenes de 20, 20 y pico de años que ya hacía 3 generaciones que ni los padres, ni las madres, ni los abuelos habían tenido un trabajo formal. Por ahí hablaban de algún abuelo que había sido metalúrgico, pero vivían de changas. ¿Sabes lo que cuesta hacerle entender a esos chicos que tienen que cumplir un horario? No existe eso. Entonces, bueno, de ese modo también se fragiliza y se garantiza que esos tengan menos oportunidades. Bueno, la psicología no habla de todo eso. Entonces, para nosotros el sentido de estar en la universidad y dedicarnos a algún tipo de producción intelectual es eso, es tratar de construir en el marco de la psicología como ciencia social que ponga en visibilidad lo que se trata de que no sea visible. Y una cosa que se trata de que se mantenga invisible es la importancia de los lazos comunitarios, porque si la gente se une, tiene fuerza, y si tiene fuerza, puede pensar que prefiere un mundo más justo para vivir. Bueno, le agradezco mucho la entrevista.